Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos nuestra quinta sesión del seminario de este semestre. Tenemos el gusto de tener a Fede Hernández, doctor, investigador del ICAT, querido amigo. Un poquito de su semblanza: él es ingeniero mecánico, titulado por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestro en Ciencia e Ingeniería de Materiales por el Instituto de Investigaciones Materiales, y me lo sé todo, pero no te preocupes. Es doctor en Física de Fluidos por la Universidad de Twente, realizó postdoctorado en KAUST. No me pregunte qué es KAUST. La Universidad del Rey Abdullah. Y bueno, él trabaja en el ICAT, en el departamento de acústica. Es experto en visualización de flujos, técnicas de análisis de imágenes. Entonces, pues bueno, ya lo conocen y lo conocerán con su trabajo. Todos suyos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Pues ahora les voy a platicar sobre este trabajo. Antes de comenzar, y aprovechando que estamos en confianza, esta es la primera parte del trabajo que ha sido más complicado de mi carrera, y es porque se traslapan varias cosas. Entonces, por un lado, traté de explicar todo lo más sencillo que se puede, pero si llego a fallar y no me entienden algo, por favor deténganme para que pueda explicarlo de mejor forma. Es una presentación un poco larga, entonces espero tampoco que sea demasiada información, pero vamos a empezar con algo muy básico, ¿no? Bueno, regreso acá. Un nuevo modo resonante domina la dinámica de un chorro sintético. Entonces, primero vamos a empezar con lo más básico, que es un chorro sintético. Entonces, la forma más simplificada de chorro sintético es que hay un resonador de Helmholtz, que estoy ahí ejemplificando con una botella, y tiene un actuador, que actuador es un término técnico para decir algo que cambia el volumen de ese resonador. En el caso de un resonador, casi todos hemos jugado con esto en la primaria. Tomamos la botella, soplamos, hacemos algún sonido, luego le echamos agua, soplamos otra vez y el sonido tiene una frecuencia diferente. Entonces uno puede afinar a las botellas para poder hacer diferentes tonos, diferentes sonidos. Eso es como algo muy sencillo. Este es un video que encontré en YouTube, donde hay varios resonadores. Tenía dos resonadores ahí. Ahí es una botella muy parecida a la de 2 litros de Coca-Cola. Se pone vapor y empieza a soplar, y entonces se excita al resonador, y con el vapor podemos ver que eventualmente empieza a empujar a la misma frecuencia a la que empuja el resonador. Entonces ahí se ve 1, 2, 3, 4, y esa frecuencia es realmente la frecuencia del resonador. En la parte anterior del video, si me permiten, aquí se ve, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas cosas? Pues que la botella tiene un cuello, y esa restricción opera como una masa, y la cavidad, el aire al comprimirse en la cavidad opera como un resorte. Y entonces podemos calcular, si hacemos el procedimiento teórico, la frecuencia de resonancia, que es la frecuencia de resonancia de Helmholtz, depende de la velocidad del sonido, el área del cuello, el volumen de la cavidad y también la longitud del cuello. Ahora, sobre los actuadores, existen 3 tipos, que son los que hay en la literatura. El más sencillo para mí es el mecánico. Ahí pueden ver un pistón que está disminuyendo y aumentando el volumen, está haciendo oscilar el volumen dentro de un cilindro que tiene igual una salida. Esa es una forma de cambiar el volumen, con un pistón que se mueve por un mecanismo vía la manivela de adelante hacia atrás. El piezoeléctrico, que generalmente es un cristal al que le podemos poner voltaje, y al ponerle voltaje se hincha. Esto platicaba con René
de esto hace algunas semanas, porque el cuarzo creo que es piezoeléctrico, así es el cuarzo. Y entonces no hacemos baterías de cuarzo, aunque el cuarzo es relativamente barato, porque se infla, y al inflarse dentro de los coches, pues no, es muy difícil sujetarlo. Entonces ese es un ejemplo de piezoeléctrico. Y electromagnéticos, pues es este altavoz que estoy poniendo aquí de ejemplo, el que, como estoy en un edificio de acústica y vibraciones, entonces le dedico su diapositiva especial. La forma en la que opera es que hay un imán permanente por aquí y un electroimán que cuando yo le pongo corriente alterna tiene diferentes fuerzas y entonces se mueve, diferente fuerza con respecto al imán, y entonces se mueve. Entonces aquí la araña y la suspensión mantienen a eso que se desplaza bien centrado, y entonces en este desplazamiento eventualmente cuando llega a las frecuencias audibles pues produce sonido que podemos escuchar. Y entonces así es como se hace un chorro sintético, un diafragma o una cosa que cambia el volumen con una salida. Y con eso ya pueden entender, este es el esquema que van a encontrar en la mayoría de los libros y de los artículos, así ya lo pueden entender muy bien. Lo que está tratando aquí de traslapar es que el flujo, cuando el diafragma está retrocediendo, entonces el flujo va hacia adentro, y cuando el diagrama está empujando, el flujo va hacia afuera, y entonces forma este tren de anillos de vorticidad que van abriéndose con cierto ángulo. ¿Para qué sirven los chorros sintéticos? Pues tengo aquí unas aplicaciones de YouTube. Esas son varias de las aplicaciones que hay ahí. Aquí tienen un chorro sintético que arman con una bocina y le están echando aire a la playera del chico que está ahí. Aquí tienen, como están mandando pulsos, están llenando la cavidad del chorro sintético con vapor y están iluminando con un láser rojo en esta dirección. Y aquí la parte que más me interesaría es que, aunque aquí arriba dice que están deteniendo el flujo hasta 160, un 160avo de la velocidad normal de transmisión, de reproducción, en realidad es muy rápido el desplazamiento que hay, ¿no? Por aquí lo detienen, y entonces de un instante al otro con esa cámara ya pasó muy rápido el flujo. Entonces aquí está, este video me gusta porque tiene este ejemplo de cómo se arma, y es nada más ponerle una tapa para crear la cavidad y ponerle un agujero. Entonces ya lo excitan y empiezan a crear flujo. Ese flujo se ve ahí supongo que es un contenedor de leche, y dependiendo de la bocina, tiene una bocina más grande, tiene un mayor desplazamiento, y entonces pueden hacer mucho. Aquí voy a pausar un poquito. Esto que ven aquí es un anemómetro de hilo caliente, y lo que tienen abajo es un sistema para desplazarlo. Entonces lo que hacen es activar el chorro sintético, y digamos en el 100avo ciclo hacen una medición de velocidad, y entonces cada 100avo ciclo se repite pero en una posición diferente, y así van mapeando velocidad y presión que produce el chorro. Entonces hay más ejemplos de esto, y aquí pueden ver cómo al completarse el mapeo pues van viendo la máxima velocidad durante uno de los ciclos, que sería en este caso creo que el 100avo. Entonces una de las cosas que también les gusta es que puede producir chorros continuos, o sea el flujo es prácticamente constante para el papel que está ahí. También pueden mandar pulsos, y también se puede controlar mucho el tipo de flujo que se desea. Y en este caso, al desplazar la boquilla de un lado al otro, al deslizarla, pueden cambiar también la dirección. Entonces, si a alguien le interesa, puede ver ese video con más calma. Este es otro ejemplo de chorro sintético. Aquí, este video me gusta y es diferente porque en lugar de utilizar un altavoz como un subwoofer o como un buffer o como una cosa más grande, se utilizan un tweeter, y en lugar de tener cuellos delgados tienen un cuello mucho más profundo. Entonces este sistema se puede escalar para muchos tamaños, y con eso se pueden producir flujos aunque sea a pequeña escala.
Entonces ahí está el modo de pulsos que controlan y de repente algo va a pasar, va a cambiar y van a producir un flujo que aparentemente es continuo. No es un flujo continuo, es continuo a la escala que nosotros podemos ver, pero realmente es un flujo pulsado todo el tiempo. Aquí están produciendo pulsos en el agua, esta prueba ya la vieron más o menos. Entonces yo no le veo ya más caso aquí. Y una tercera aplicación, voy a mostrar 4. A mí me gusta este canal que se llama Linux Tech. Y lo que están haciendo aquí es decir que tienen un enfriador de estado sólido, donde por estado sólido yo entiendo que hay un piezoeléctrico en algún lugar ahí. Y si ven en esta imagen, atrás de Linux, hay unos ventiladores. Entonces la intención de esta empresa que él está contando ahí es reemplazar a los ventiladores, que son espacios que se ocupan mucho espacio dentro de los equipos de cómputo, por estas cosas pequeñitas que están ahí. Entonces por aquí habla de sus patrocinadores, pero ahí tiene una técnica que se llama Schlieren, donde al estar bombeando aire caliente de esta fuente, podemos ver cómo el flujo de aire caliente tiene una densidad un poco diferente, que es la que visualiza el flujo de aire, ¿no? Y es un flujo de aire bastante grande. Ahí no sé cuántos sean 124 millas por hora, eso sí. Alguien tiene que ayudarme con la conversión. No creo que sea tan importante en este momento. Y lo importante es que muestra aquí una zona, cuando abre, muestra cavidades. Y esas realmente son las cavidades de un resonador de Helmholtz chiquito. Claro que todos los detalles no están claros porque es un producto que el año pasado, no sé si el año pasado, Luis Felipe debe saber más, hace 2 años se presentó para tratar de reemplazar los ventiladores que ocupan mucho espacio. Y no sé qué también vaya eso. Entonces, una última aplicación, pero antes regresamos a la clase de medios deformables de esta facultad, de esta carrera de física. Y aquí lo que tenemos es una superficie. Yo estoy soplando. Claro, mi boca tiene que ser muy grande para que el flujo sea uniforme. Entonces tengo que hacerla así como si fuera una caricatura japonesa. Estoy soplando y resulta que aunque la viscosidad del aire o la viscosidad del agua tienen valores muy chiquitos, al fluido le gusta adherirse a la superficie. Y entonces existe una región que está aquí marcada por la línea azul, donde los efectos viscosos son suficientemente importantes como para detener un poco el flujo. Y pues esto se llama capa límite. Y este es un problema que intrínsecamente no tiene longitud característica, la longitud característica es variable, por lo que cualquier capa límite, si la dejamos evolucionar por una distancia lo suficientemente larga, empieza a generar mezclado, que conocemos más bien como turbulencia. Esto es un poco más cercano a la carrera de ingeniería mecánica. Si yo tengo un ala, estoy soplando, el ala está horizontal, entonces tengo capa límite aquí. Pero si yo tengo si yo quiero generar sustentación, entonces tengo que poner un ángulo, y ese ángulo hace que la evolución de la capa límite aquí cambie. Entonces ese ángulo lo conocemos como ángulo de ataque. Y ¿cómo? Que también vuelan sin ángulo de ataque. Las simétricas no. Pues no, nada más le rompen la simetría. Pero sí. O sea, lo que voy es que sí hay alas que vuelan sin ángulo de ataque. Seguro, sí. De hecho voy a mostrar, el ejemplo que voy a poner es de... Solo necesitan circulación. Sí. Entonces, la fuerza de sustentación va contrario a la gravedad y depende del ángulo de ataque. Y el escalamiento yo por lo menos siempre lo escribo nada más así, donde lo que está ahí en la cosa, en el cuadro azul, es Bernoulli, y el coeficiente de sustentación tiene una forma un poco peculiar, que depende del ángulo de ataque. Y como está diciendo Paco,
Si es simétrico, pues entonces esta línea cruza en cero. Y si no es simétrico, se desplaza, se mueve y se hacen algunas cosas. Entonces, lo que quiero que vean aquí es que el coeficiente de sustentación tiene un momento donde crece rápido, luego empieza a crecer menos y luego finalmente cae. Esta parte de acá en inglés se dice stall, que lo traducimos generalmente como caer en pérdida de la sustentación. Entonces se vuelve algo muy grande en español, una sola palabra. Y de las cosas que es más importante es que yo tengo máximo coeficiente de sustentación, aquí voy a decir en un ángulo alrededor de 15 grados, y ya el avión se me está cayendo cuando llego a 17, 18 grados. Entonces es muy sensible tener máxima sustentación con tener ya ninguna sustentación. Y una de las cosas que se ha visto es que cuando tenemos un máximo crecimiento en el coeficiente de sustentación, tenemos una estela pequeña que ocurre por desprendimiento de la capa límite, que más o menos empieza, aquí la marcan en este punto. Conforme se va inclinando más, esta estela va siendo más grande, hasta que en el punto donde ya caímos en pérdida, es una estela muy muy grande. Y esto no es nada más un dibujo de libro, sino este es uno de las fotografías más famosas que hay, donde se ven las líneas de trayectoria de algunas partículas en un túnel de viento. La única modificación es que agregaron aquí la línea para que se delimite perfectamente bien el perfil del ala. En este caso es un ala asimétrica, entonces tiene sustentación cuando está a 0 grados, ¿no? Entonces vamos a cómo se aplican chorros sintéticos en estos casos. Entonces lo que ven aquí es un ala, nada más que yo he estado hablando del ala así. Ahora tienen que pensar que el ala está así. Y estos tambores que estoy viendo acá son los dispositivos de chorro sintético que están metidos adentro del ala. Y tienen aquí en el centro unas salidas. Este experimento está metido en un túnel de viento. Este es un modelo de ala 0015 simétrico. O sea, no tiene sustentación a 0 grados. Y una de las cosas que dicen aquí que lo hacen un poco rápido, quiero regresar un poco a eso, es que el ángulo de ataque que vamos a ver aquí comienza en 20 grados. 20 grados en este perfil significa ya caí en pérdida, ya no hay sustentación. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al dibujo, tengo lo mismo que tenía en los casos anteriores. Acá se está revolviendo todo el flujo y entonces no hay sustentación. Y de repente activan el chorro sintético. Vamos a ver si lo activan cuando yo digo, no, ya se tardó. Y entonces la capa límite se vuelve a adherir. Entonces es una forma, los chorros sintéticos en estos perfiles de ala se utilizan para mantener la sustentación a ángulos de ataque grandes. Y aquí hacen varias pruebas, ¿no? Si quieren, pues pueden ver el video en internet. Pero estas de las cosas que son interesantes. ¿Es un chorro que va por encima del ala? No, es un túnel de viento, entonces... No, pero los chorros... va para acá. Tengo la imagen de cómo ocurre. Es así. Entonces, esta es la superficie del ala y el flujo viene por aquí. ¿Y le avientas el chorro perpendicular al ala? Sí. Gracias. Entonces, ¿cómo funcionan los chorros sintéticos? Aquí estoy poniendo una caricatura de algo muy sencillo, y es que cuando estoy comprimiendo la cavidad está aumentando la presión dentro de ella, y como hay una salida, entonces hay una velocidad. Y entonces velocidad y presión son una parejita que siempre está en los chorros sintéticos. En este caso, que es un artículo donde miden un chorro sintético que está en condiciones donde forma plasma, estoy poniendo esta gráfica donde tienen velocidad y tienen presión dentro de la cavidad, y están en fase. Entonces, o casi en fase, ¿no? Aquí se ve un poquito más adelante que pero es casi en fase.
en este caso. Y entonces, ¿cómo es que probamos los dispositivos de chorro sintético? Y en realidad muchas cosas las probamos así, de forma experimental. Tenemos una señal de entrada, que es un voltaje que va en una sinoide de corriente alterna. Controlamos la frecuencia. En este caso voy a probar primero mi altavoz, por eso pongo el dibujo del altavoz. Y entonces como resultado tengo una presión que tiene la misma frecuencia de allá, por eso no pongo acá la frecuencia como algo que me interese, pero sí la amplitud de la onda que estoy midiendo. Y de forma sistemática, una de las cosas que uno hace es que ya no va mandando experimento por señal, sino mejor mandamos un barrido que va conteniendo ya todas las frecuencias, y del otro lado lo que estudiamos es la señal de salida para poder medir las amplitudes, cómo van variando. Esta es una técnica experimental que se utiliza desde hace muchos años. Y el resultado de esta técnica, que aquí muestro uno de los artículos más conocidos del área, que es de Chiato en 2017, es que en los chorros sintéticos tenemos dos frecuencias de resonancia. Una frecuencia de resonancia corresponde a la del actuador, que puede ser el piezoeléctrico, o puede ser la bocina, o puede ser algún actuador. Y la otra frecuencia de resonancia corresponde a la resonancia de Helmholtz. Y en los dos casos, bueno, en ese caso de allá, se ven como espigas claramente definidas. En este caso, este es como uno esperaba, y la B, la F2 es como uno esperaba, pero por alguna razón la primera frecuencia de resonancia no se ve tan clara como una espiga. Entonces pasan cosas extrañas. Ahora sí voy, ya después de esta introducción, voy a qué hacemos nosotros. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Lo que dice, bueno, más o menos lo que recuerdo es que esta se comía a esta, porque si ves la velocidad es mucho mayor. Pues entonces, algún otro parámetro, cambiaron algún parámetro. Cambiaron algún parámetro para incrementar esta, y esta no es suficiente como para manifestarse. ¿Sí? Entonces este es el experimento que tenemos en el laboratorio. Consiste de 4 cosas diferentes. La primera es una caja de acrílico, ahorita muestro la foto, que es algo grande, de 20 centímetros por 20 por 20. Tiene un altavoz pegado en una de las paredes, y luego la otra parte está cerrada y tiene ahí un amplificador de audio. La boquilla que está aquí acopla al resonador de Helmholtz, y lo podemos usar con el amplificador y el generador de funciones interno, o podemos conectarlo acá afuera, y luego podemos con este micrófono medir la señal en el analizador de señales. Entonces podemos hacer mediciones en tiempo y podemos hacer mediciones en frecuencia. Y otra cosa que no digo es que también podemos hacer fluorescencia plana inducida por láser por acá, y entonces también podemos medir el flujo, y voy a mostrar un poco de todo eso, espero. Entonces esta es una fotografía de cómo se ve el diagrama ya en la realidad. Boquilla, cavidad, altavoz, y el amplificador y el generador de funciones interno, y aquí está el multímetro, estoy monitoreando ahí el voltaje. Y la razón por la que esto se hizo, este dispositivo se fabricó, es porque en el 2010 se utilizó para hacer levitación, que levitación se vendió el artículo como levitación acústica. En realidad es algo más parecido a flotación, y por eso lo digo por aquí. Entonces estoy generando un flujo, no estoy generando un campo acústico, al menos aquí, en la cavidad sí. Entonces, sobre la frecuencia de Helmholtz uno puede calcular el volumen de esta cavidad, puede calcular la longitud de la boquilla y el diámetro, y con eso estimar las frecuencias de Helmholtz, que para las dos boquillas que uso aquí, que son de 8 milímetros y 10 milímetros, son 21 y 26 Hz, más o menos, ¿no? Gracias al volumen grandote de la cavidad, estas frecuencias se parecen bastante. Pero la teoría no nos dice qué tan intensas son.
no nos dice qué tan arriba va a llegar la espiga. Y en el caso del altavoz no tenemos ni eso. Uno compra el altavoz, lo compra Dayton, es el mejor del mercado, y entonces no sabe qué frecuencia de resonancia tiene, mucho menos sabemos la intensidad. Entonces, lo primero que hacemos es probar, o lo primero que hicimos fue probar el altavoz. Le mandamos un barrido de señal con un voltaje constante y vemos cómo reacciona, más bien lo que mide un micrófono a 30 centímetros de distancia en la vertical. Y entonces con el analizador de señales capturamos. Y esto es lo que medimos: eje Y, presión sonora; eje X, frecuencia. Barremos nada más hasta 1600 Hz. Y está en escala semilogarítmica en el eje Y. Entonces estas curvas todas tienen una forma muy similar. Esta curva por aquí está cerca de mi umbral, donde ya tengo mucho ruido eléctrico, pero todas las curvas son esencialmente la misma, y llego a un máximo más o menos en 1500 Hz, que es donde encuentro mi frecuencia de resonancia de este altavoz. Este es un subwoofer. Lo que hicimos fue medir dos subwoofers de marca diferente, de edades diferentes, de potencias diferentes. Todas tienen una frecuencia de resonancia alrededor de 1500 Hz. Esa parte que ven por allá no es audible. El altavoz no está diseñado para funcionar a frecuencias menores a la audible, y de hecho por trabajar en esa zona quemamos uno. Entonces no trabajen ahí, no le hagan mucho caso a ese lado de la medición. Y esto es esencialmente lo que para un experimental es una respuesta plana. No hay grandes cambios, no hay espigas. Entiendo que sí, si lo vemos en escala lineal, esto va a ser más grande, pero pues es lo que el altavoz puede hacer, ¿sí? Ahora hacemos este mismo experimento, pero colocando el altavoz dentro de la cavidad. Aquí estoy bloqueando la salida, entonces de esta forma desacoplo la resonancia de Helmholtz, y vuelvo a repetir la medición, y entonces obtenemos un zoológico de cosas. Yo veo 4 modos. Ese que está allá, y luego estas 3 espigas que son bastante parecidas a lo que mostré del artículo de Chato. Las dos son simétricas, van creciendo, llegan a un punto y bajan. Pero esa cosa de allá es un poco diferente. Primero vamos a hablar qué son las espigas para poderlas sacar de la ecuación. Lo voy a hacer con un análogo de cómo funciona una cuerda de guitarra. Entonces, en la teoría, uno toma la cuerda de guitarra, la tensa, jala, suelta, y entonces la cuerda, si es bien portada, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y va disipando entre cada ciclo hasta que disminuye y deja de oscilar. Entonces yo necesito completar, para saber qué longitud de onda estoy excitando, necesito completar del otro lado para tener. Entonces, que el doble de la longitud de la cuerda en realidad está relacionado con mi longitud de onda que estoy escuchando. La frecuencia a la que escucho tiene que ver con la velocidad de la onda entre la longitud de onda, y esa velocidad de la onda tiene que ver con la tensión entre la densidad lineal al cuadrado. Entonces, así. Si yo hago esto mismo en un ducto cerrado, o sea, se conecta un altavoz, le pongo un acoplador, lo pongo en un tubo de metal, el tubo de metal lo cierro del otro lado, entonces lo que yo espero es exactamente lo mismo. La longitud de onda que estoy excitando es la mitad, es el doble de la longitud del tubo que tengo ahí. La velocidad la calculo de la misma forma, nada más que la velocidad de la onda ya no depende de la tensión, sino depende de qué temperatura tengo, o sea, depende de la velocidad del sonido en el entorno, y esa velocidad la puedo calcular como esa función que está ahí. Noten aquí que esto es la raíz, mientras que en el caso anterior era el cuadrado, entonces ahí hay una diferencia muy grande de los exponentes que están dominando el sistema.
Y entonces así puedo calcular la frecuencia de resonancia en uno de estos ductos y que idealmente estoy considerando solamente una dimensión, pero en un recinto como este, no nada más tengo una dimensión, sino tengo longitud, tengo profundidad y tengo altura. Y entonces esas combinaciones me dan paso a muchas otras frecuencias, que en los libros pueden encontrar como el modo axial. Los modos axiales son los normales, los perpendiculares a las paredes, al techo y a la parte profunda. Los modos tangenciales son los que conectan los bordes, digamos, ese borde con este borde, ese borde con este borde, y así vamos haciendo más y más frecuencias. Y finalmente el modo oblicuo, que es el que conecta las esquinas. Entonces, aquí, este es un video que hice de una calculadora que tengo, bueno, no tengo, está en internet, donde uno puede poner las dimensiones de ese recinto, de esa cavidad como recinto, y ahí pueden ver todas las frecuencias que aparecen. Las primeras tienen que ver con los modos que mostré, pero todas las demás que siguen son sus armónicos, ¿sí? Y entonces ya tengo que, si regreso a esta gráfica, puedo calcular esas tres espigas con esa teoría de acústica lineal, y la primera espiga corresponde al primer modo normal, la segunda al primer modo tangencial y la tercera al primer modo oblicuo. Pero esta cosa que está acá no sale con la teoría de acústica lineal. ¿Qué es? No sé si pueda responder hasta el final, pero al principio me causó muchos conflictos. ¿De dónde viene? ¿Por qué no está reportado? ¿Es producto de los circuitos eléctricos? ¿Dónde está ahí la frecuencia de Helmholtz? La desacoplé, entonces eso ya se pueden imaginar por dónde va. La velocidad copia la presión, como en los otros chorros sintéticos. Y pues en esencia todo esto es qué tan real es eso que uno esperaría que estuviera en los libros y no está. Entonces, contestando algunas de estas preguntas, si yo hago la medición de impedancia eléctrica del altavoz, le gusta al altavoz jalar más corriente a los 35 Hz. Pero cuando hago mediciones de acelerometría, colocamos un acelerómetro en la punta del altavoz, lo pegamos y medimos cuánto se desplaza como función de la frecuencia, no observamos nada. O sea, nada más si tienes una frecuencia muy baja, pues el altavoz se puede desplazar más. Y es lo que vemos ahí. Para saber si era real, también metí obstáculos dentro de la cavidad. Entonces este es el esquema que ya habían visto, pero este de aquí es el esquema visto desde arriba. Entonces tomé unos cilindros de metal, o tomamos Luis Felipe y yo unos cilindros de metal, y los estuvimos metiendo adentro en diferentes posiciones. C1, C2, C3 son esquinas, E1, E2, E3 son es en los bordes, y este C es en el centro, y repetimos la medición de barrido de frecuencias. Y entonces encontramos que cuando las cosas están en C1 y C2, que son C1 y C2, al otro lado de donde tengo el micrófono, entonces puedo, en lugar de tener una cosa asimétrica distribuida con mucha intensidad, la puedo afinar y puedo tener una frecuencia más definida. Y en los demás, la mayoría de las otras posiciones, tengo esta curva, todas colapsan a esa curva, o todas son la misma curva, y cuando no tengo ningún obstáculo, entonces el modo se desarrolla a una amplitud un poquito mayor, y esta pendiente a la caída es diferente, ¿sí? Entonces es una cosa real, está ahí, y ese es el propósito de esta gráfica. Y eso aquí no lo dije, por eso puse esa notación. Eso lo hice a un voltaje muy bajito, lo hice a 10 milivolts, creo, sí, a 10 milivolts. Entonces no ocurre a altos voltajes. En altos voltajes el modo dominante es este de acá arriba, ¿sí? ¿Qué pasa cuando acoplo Helmholtz? Entonces esta es la misma medición, pero ahora ya destapé y ya tengo la frecuencia de Helmholtz. Y si yo pongo las mismas gráficas y pongo todos estos datos y pongo todos los puntos de medición,
no parece que haya ninguna diferencia, se ve como la misma gráfica, pero si uno hace zoom en una región muy chiquita, entonces puede ver que sí hay algunas diferencias. A bajo voltaje, esto es cuando está la cavidad bloqueada, y entonces Helmholtz se manifiesta como un topecito chiquito. O sea, este modo, lo que quiero decir es, a bajas frecuencias, perdón, aún a bajas intensidades, este modo es mucho más intenso que Helmholtz. Y esto es a voltajes mucho más altos, son 2 órdenes de magnitud arriba de la medición original. Entonces, aquí ya no hay diferencia. Aquí el modo resonante del pequeño recinto empieza a dominar completamente la dinámica. Ahora sobre las mediciones de velocidad, las hicimos con una cámara rápida. Esto está grabado a 4000 cuadros por segundo. Lo estoy reproduciendo a 20 cuadros por segundo, o sea, pues estoy mostrando a sus ojos 20 veces más lento de lo que ocurre. Y yo lo que puedo hacer es rastrear la posición de ese vórtice, que aquí se ve nada más una vez porque es un vórtice que pasa una vez, pero cuando tengo velocidades más bajas tengo una medición tras otra. Y entonces puedo rastrear esas posiciones y reconstruir las velocidades, al menos en esa región. Y puedo construir estos mapas de velocidad. Tengo velocidad del vórtice como función de la frecuencia para diferentes voltajes. Y tengo 2 gráficas porque tengo 2 boquillas. Entonces aquí pueden ver que el máximo anda por ahí de los 50 Hz cuando tengo un voltaje alto, pero a bajos voltajes tengo como que se corre a 20 Hz. Ese fue uno de los grandes desafíos de este proyecto, porque esos 20 Hz uno pensaría en primer lugar que tienen que ver con Helmholtz, pero ya vieron que Helmholtz fue aplastado. Helmholtz no es la razón de eso que está pasando ahí. Y ahorita vamos a la razón. Entonces, en estos 2 casos tengo curvas que no son espigas en la velocidad, pero tampoco coinciden los máximos. El máximo del modo del recinto está en 90 Hz, este máximo está en 40 y 50 Hz, recorrido cada vez de un lado al otro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues hay más o menos el criterio de formación está basado en estos 2 números, o sea, son los 2 números adimensionales que dominan este problema. El primero es el número de Reynolds, es un número de Reynolds modificado, entonces vean que está multiplicado por 2. Es así como está definido, no me voy a meter con eso. No creo que haga mucha diferencia si cambia un poco lo que voy a mostrar en los esquemas, pero no hacen mucha diferencia. Y también utilizan el número de Stokes modificado. Entonces el número de Reynolds, generalmente aprendemos en la escuela que es resultado de un balance entre fuerzas inerciales y fuerzas viscosas. El Stokes no lo revisa nadie, pero descrito con la misma lógica, es un balance entre el tiempo de relajamiento del sistema y el tiempo en el que estoy forzando. Entonces de ahí viene esta frecuencia. Esta es la frecuencia de forzamiento, y D sobre raíz de pi me da la frecuencia a la que el sistema le gusta relajarse cuando está excitado así. Entonces, en el criterio de formación, cuando este número de Reynolds escala con el número de Stokes modificado al cuadrado, eso se puede interpretar como una longitud de carrera constante. Una longitud de carrera constante significa diámetro, más bien longitud, que se está desplazando el pistón, que aquí no hay un pistón, es una cosa que estoy yo creando con el análisis dimensional, pero cuánto se está desplazando el pistón entre cuál es el diámetro que tengo ahí. Y de las cosas que a mí me llama la atención es que si yo tengo un voltaje constante, eso no me significa para nada que haya una carrera constante. Entonces, ahí lo que están viendo es, todos estos están a 8 volts y 30, al principio, perdón, 30 Hz, aquí me equivoqué, primero es 30 Hz, y voy subiendo hasta por acá que son 120 Hz. Entonces, voy incrementando la frecuencia, manteniendo el voltaje constante, pero cada vez voy produciendo vórtices más pequeños. Y esos vórtices más pequeños son porque mi longitud de carrera se va haciendo más pequeña. Y eso es por cómo funciona el modo el modo resonante. Entonces, de las cosas que son importantes, si yo quiero quitar la viborita para poner ahí un factor de proporcionalidad FP, lo que está declaradísimo en la literatura es que si FP es 0.16, entonces la longitud de carrera dimensional es 0.5,
y ese es el límite para poder formar vórtices. Si yo tengo una longitud de carrera mayor a esta, salen vórtices expulsados. Si yo tengo una longitud de carrera menor a esta, no salen vórtices expulsados. Y en las gráficas que van a ver, yo pongo esta que tengo como una referencia, que es un valor un poco más alto, que es una línea que está ahí. Entonces, ahí están las dos líneas, Reynolds contra Stokes. La línea negra es el criterio de formación, y esta línea que me gusta de 1.9, que tiene que ver con que en esta zona la gente ha descrito que pasa algo diferente de lo que pasa en toda esta zona de Pótica. Pero no, o sea, si me preguntan puedo ir allá, pero déjenme terminar la historia y ya voy para allá. Entonces, de acá lo que estamos viendo es que cuando tengo un voltaje constante, esta pendiente, o más bien en este caso como es logaritmo y logaritmo, este exponente es un poco menor a la línea. Y entonces, conforme yo voy incrementando la frecuencia, en realidad también voy disminuyendo mi longitud. Y una de las cosas que yo quería hacer era ver qué tanto la disminuía la longitud de carrera. Entonces, para que la longitud de carrera sea constante, ¿cuánto es lo que necesito? Yo sé que el Reynolds tiene que escalar como el Stokes al cuadrado, entonces sustituyo acá, hago álgebra y lo que veo es que la velocidad tendría que escalar como la frecuencia para mantener la longitud de carrera constante. Si yo tengo flujo laminar, entonces la ecuación de Hagen-Poiseuille me dice que la velocidad escala linealmente con el cambio de presión, y entonces yo necesito que la frecuencia cambie como escale con el cambio de presión al lineal, a la 1. Y si el flujo es turbulento, entonces turbulento desarrollado, esos son los dos límites, laminar y turbulento. Entonces la velocidad tiene que escalar como un medio del cambio de presión. Y en un flujo en transición pues tengo algo intermedio entre 1 y 1 medio. ¿Sí? Entonces este modo resonante, si yo calculo cómo está creciendo, encuentro que va creciendo con la presión, va creciendo como la frecuencia, más o menos a la 2/5. No, perdón, a las 5 medios. Entonces, este modo en realidad va produciendo o va creciendo como del cambio de presión a la 2/5. Y si se acuerdan, en un flujo completamente turbulento eso era 1 medio, o sea, era 0.5, y estoy produciéndolos como a la 0.4, y entonces siempre estoy disminuyendo, siempre estoy entrando en longitudes de carrera más pequeñas. Y pues esa es la forma en la que el modo resonante va funcionando. ¿Por qué no se había reportado? Aquí estoy poniendo algunos ejemplos de lo que pusimos en el artículo. Entonces estos son diferentes estudios, 2018, 2009, 2019, más o menos, digamos el más antiguo es el de Ingard en 1967, y los más recientes sí están en 2019, 2020, y estoy poniendo aquí los volúmenes de la cavidad, y lo que digo es que este chorro sintético, que se diseñó originalmente para hacer flotación de esferas de unicel, es un orden de magnitud mayor que los otros presentados en la literatura. Hay muchas más referencias, pero estos son más o menos una muestra. Entonces, lo que yo creo que está pasando es que este chorro sintético, este resonador de Helmholtz, tiene una cavidad lo suficientemente grande como para exhibir algunas cosas que empiezan a pasar en recintos, pero no lo suficientemente grande como para que quepa alguien y entonces alguien haya estudiado eso como un recinto. Y pues aquí es varias cosas que me quedan pensando, o al menos yo sigo pensando en ellas. ¿Dónde termina el pistón? ¿Dónde comienza el recinto? Si esto pasara en motores de combustión, ayer estuvimos haciendo el cálculo con Orlando y con Memo. Si esto pasara en motores de combustión, todo el mundo sabría de este modo no lineal. Entonces en pistones muy chiquitos no pasa, que son como 375 milímetros cúbicos, aquí son 8000 y tantos. Puedo hacer este modo más intenso. ¿Qué pasa si hago la cavidad más grande? Un poco más grande, no mucho, pues, suficiente como para que no quepa alguien, pero que sí sea más grande.
o qué pasa si la hago más chica, en qué momento desaparece. ¿En qué condiciones se forma este modo resonante? Eso es, si yo tengo una caja cúbica ya sé que se forma, pero se forma si tengo un cilindro, se forma si tengo un hexágono, ¿cómo se forma? ¿En qué aplicaciones sería más útil? Eso no lo menciono aquí, pero yo había tenido la idea de hacer esto para poder hacer transformación de energía. Y bueno, y la pregunta que se queda más difícil de contestar es, ¿existen otras transiciones? En este caso estoy pasando de una transición de resonancia de Helmholtz a modo de recinto, pero puedo pasar de Helmholtz a ducto, puedo pasar de otras formas de Helmholtz a recinto, o puedo pasar de recintos a ductos. Entonces son preguntas que se quedan ahí, que yo no tengo ninguna respuesta. Esto es el equipo de gente con el que trabajo en el día a día. Me faltó la fotografía de Emilio porque está en Chiapas desde hace ya varios meses. Luis Felipe, que está aquí, que hizo las mediciones de barrido. Emilio, que hizo las mediciones de velocidad. Chava, que es con quien suelo platicar sobre estas ideas y cuando me pierdo me ayuda. Y los dos técnicos académicos del laboratorio, que son Antonio y Richard. Entonces, si tienen preguntas, tenemos como 4 minutos. ¿Cómo podría aplicarlo para transformación de energía? Los resonadores de Helmholtz, me quedo acá, ¿no? Los resonadores de Helmholtz se utilizan en la industria de acústica para disminuir el ruido en bajas frecuencias. O sea, si tú entras a un estudio de grabación, vas a ver dos tipos de cosas. Una cosa que tiene hoyos, que está colocada en el piso, y otra cosa, y unas esponjas que hay en la pared o en techo. Las esponjas en la pared se colocan para disminuir el ruido en altas frecuencias, digamos arriba de 1000, 2000, 3000. Y las cosas que están en el piso tienen unos agujeritos y en el fondo son resonadores de Helmholtz. Entonces, si tú le preguntas a alguien que haga acústica lineal, lo que te va a decir es que los resonadores de Helmholtz son disipadores de ruido a bajas frecuencias. Pero no, o sea, la energía la energía se conserva. Entonces realmente lo que hace estos paneles es transformar ese ruido en flujo. Claro, si los ves muy bien, esos hoyos están tapados con una tela. Entonces esa tela es para que no estén volando los papeles. No es tanto flujo como para que vuelen los papeles, pero es para que no escuches nada, ¿no? Para que no haya flujo, en realidad. Entonces, yo lo que creo es que se pueden utilizar como transformadores, sobre todo para ciertas frecuencias en ciertos equipos. Por poner un ejemplo, sin pensarlo mucho, una bomba, la bomba de agua de la casa de la mayoría tiene una frecuencia de resonancia fija, y entonces se puede diseñar un montón de paneles que puedan convertir ese ruido en algo de flujo. Si la bomba está más fría, entonces su eficiencia aumenta. Y es simplemente, aunque tú le aumentes la eficiencia 5%, es gratis, porque nada más colocas eso ahí y no tienes que hacer nada. Entonces yo creo que hay varias otras aplicaciones de entender cómo funciona la transformación. Sí, Paco. A mí me gustaría, si pudieras elucubrar un poco, pues dijiste que hay cosas que no están claras, pero todas tus teorías atrás son lineales. Sí. Entonces, ¿qué tal cómo ves eso? Si tienes ahí un efecto que hay que pensar en no linealidad, o que hay que cambiarle a la teoría, pero en ese contexto de lineal y no lineal. Tenemos un modelo. El modelo no es lineal, parte de Navier-Stokes. Ahí hay una diferencia grande entre quien trabaja de forma lineal y quien no. Quien trabaja de forma lineal utiliza para modelar estas cosas modelos de elementos concentrados. Entonces, eso es lineal, tal cual.
Tú tienes un sistema y lo reemplazas por una masa, un resorte y un amortiguador. Y pues a la mera hora empiezan a aparecer elementos no lineales y entonces esa forma de integrar las cosas ya no funciona. Entonces nosotros partimos un poco diferente, partimos de las ecuaciones de Navier-Stokes, simplificamos, pero hubo que utilizar conservación de energía, conservación de masa y conservación de cantidad de movimiento para tener un modelo que fuera, digamos, elementos concentrados en el sentido de que no hay espacio, no hay variación espacial de ninguna de las variables, pero sigue partiendo de las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, en ese sentido, no es que me invente que es lineal. Y en este modelo parece que la compresión adiabática es una cosa que tú supones para acústica como si fuera omnipresente, pero también lo supones... Porque siempre supones que es gas ideal. Siempre supones que es gas ideal. Pero también lo supones para pistones. O sea, para motores de combustión también se supone lo mismo. Entonces, lo que a mí me queda de esta teoría, que todo esto lo hice para tratar de probarla, pero ya vieron que no llegué a eso, no llegué a probar la teoría, porque los espejos no son tan obvios entre la presión y la velocidad. Entonces, lo que yo creo es que hay unos modos en donde la compresión adiabática sí funciona como se espera en acústica lineal, y otros modos en los que no. Y más o menos eso es mi interpretación de la teoría, que sí da una curva, la de la presión, sí da curvas parecidas a estas, pero hasta no poder validar las mismas cosas, no me atrevo a decir que eso es. No sé si contesté tu pregunta. Más o menos, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí. Sí. Adelante. Sí. Frecuencia de Helmholtz es la resonancia del aire, o sea, cómo se está moviendo internamente en la cavidad, o qué es la resonancia de Helmholtz. ¿O es sonido también? Es una buena pregunta. Tú lo ves aquí. En realidad yo creo que lo más interesante es verlo aquí. O sea, no es onda sonora. Sí, claro. Sí, ok. O sea, tengo el sonido silenciado porque quería que me escucharan a mí, no el video en YouTube. Pero hay un acoplamiento, justo lo que decíamos antes de que comenzara la plática, hay un acoplamiento entre el movimiento y la presión sonora. Entonces, en este caso, esto se mueve, lo que está pasando aquí se mueve, pero al moverse este volumen que está aquí, lo hace a una frecuencia que tú puedes escuchar. Entonces, el sonido en este caso da evidencia del movimiento que está ocurriendo aquí adentro. Pero de la misma forma en la que yo puedo ponerme una lija en las manos y tallar aquí, y estoy haciendo vibración mecánica ahí, y estoy generando en tu oído un sonido muy desagradable. ¿Sí? Entonces hay un acoplamiento siempre entre, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces hay un acoplamiento entre movimiento y presión sonora. ¿Puedes regresar a tus curvas? Tienes una curva de presión, frecuencia, cuando no tienes Helmholtz todavía, está cerrado, ¿no? Donde ves los modos. Esta. ¿Sí? Entonces, ese primer modo lo observas cuando la cavidad está cerrada. Todo se observa con la cavidad cerrada. Pero el primero es el que te interesó, ¿no? Pues es que los otros ya están descritos en los libros. Sí, pero siempre están ahí, ¿no? Pero este primero tú lo observas en la cavidad cerrada, más o menos a los 100 Hz. 90. Y cuando abres la cavidad, sigues observando lo mismo. Lo mismo. O sea, las diferencias son, si habláramos en términos de metrología física, son micrométricas. O sea, ahí se ve casi igual. O sea, yo amplifico en esta gráfica corresponde a este cuadrito negro. Entonces es un pedazo muy chiquito de la frecuencia, es una banda muy chiquita de frecuencias, y resulta que Helmholtz solamente se manifiesta en,
digamos, presiones sonoras que no me resultan en flujo. O sea, hace estos 10 milivolts y yo empiezo a observar flujo por ahí de los 500 milivolts. Pero para 500 milivolts ya se ve así. Entonces Helmholtz definitivamente no es, es una de las evidencias de que Helmholtz no es. Sí, es tu cavidad. Es la cavidad. Tampoco es el altavoz, es la cavidad. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? No. Pues vamos a agradecerle a Fede. Gracias. Gracias.